Vamos a empezar a grabar la clase. Estamos en el test, en la primera pregunta, déjenme ver. Sí, esta es la primera. ¿Qué ocurre con las moléculas de un sólido cuando aumenta la temperatura? Recuerden que si aumenta la temperatura, es decir, que lo voy a cambiar de sólido a líquido, de líquido a gas. Puede suceder eso, ¿no? ¿Qué sucede con las moléculas cuando son gas o líquido? Tienen mayor distancia en comparación a los sólidos. Entonces vamos a ver si la respuesta es esta, ¿no? ¿Presentan una menor distancia? No. Entonces esto sería cuando esté sólido. Recuerden que estamos aumentando la temperatura. ¿Se mueven constantemente unas sobre otras y se separan? Puede ser porque me está diciendo que las moléculas se separan ya que aumenté la temperatura. ¿Presentan una forma definida? No. Esto es específicamente cuando reduzco la temperatura, disminuye. ¿Se comprimen? Tampoco. Entonces la respuesta es la B. Se mueven constantemente unas sobre otras y se separan. ¿Sí? ¿Qué accidente geográfico se forma por el movimiento de las placas tectónicas? Cordilleras, fallas, picos altos como en Monte Everest, volcanes de endorsala. Déjenme ver, aquí está mal planteada la pregunta, parece. ¿Qué accidente geográfico se forma por el movimiento de las placas? Ya. ¿Cuál se forma? Por la cordillera de los Andes. Déjenme ver qué respuesta tenemos en esta. Porque me está hablando de un accidente geográfico. Denme 2 segunditos, voy a ver qué respuesta tenemos acá. ¿Cuál se forma? Es un poquito capciosa la pregunta, porque ¿qué vimos? Que tenemos movimientos convergentes, divergentes, transformantes. Los movimientos de las placas son de esos 3 tipos, ¿no? Convergente, divergente y transformante. Cuando el movimiento es convergente se forman cordilleras o montañas. Cuando el movimiento es divergente se forman dorsales, por lo general estas son oceánicas, que es una dorsal, son unas capas de tierra bien pequeñitas como varias pedacitos de tierra, ¿sí? Y las fallas se forman por los movimientos transformantes o de fricción, que por lo general el movimiento es una placa contra la otra. Déjenme ver hasta que se me abra el Excel, que está un poco lento, qué respuesta tenemos aquí. Déjenme ver qué respuesta tenemos acá. Esta es la pregunta número 37. Ya les veo. Está lenta mi compu. La compu y estoy con la mano izquierda porque sigo dolorida con la mano derecha. A ver. Chuta. Veamos. Pero bueno, a ver, ¿qué accidente geográfico se forma? Volcanes en dorsal atlántica, picos altos como... No, picos altos, está bien. La formación de cordilleras, ¿por qué será? Déjenme ver qué respuesta tenemos acá. Ya se abrió por fin. 37. Aquí la respuesta dice volcanes en dorsal atlántica. ¿Por qué será? ¿Qué no? Estaría un poco mal. Nos faltaría, aquí falta una palabra. Que por el movimiento divergente o convergente. Aquí falta, porque todos estos se forman, pero depende del tipo del movimiento, ¿sí? Entonces aquí para que la respuesta sea volcanes en dorsal atlántica, debe ser movimiento divergente, ¿sí? Para que sea la respuesta volcanes en dorsal atlántica, aquí falta una palabrita, ¿no? Aquí parece que se han comido. Por el movimiento divergente de las placas tectónicas, ahí sí, dorsales. Si me dijera por el movimiento convergente, entonces sería cordilleras. Por el movimiento transformante o de fricción, fallas. ¿De acuerdo? Depende de de qué tipo de movimiento, porque todo esto se forma, son tipos, depende del tipo de movimiento. ¿De acuerdo, chicos? Aquí falta una palabrita, ¿sí? No se preocupen, aquí parece que falta una palabra, porque no, está incompleta la pregunta. Aquí también dice picos altos como el Monte Everest. Puede ser siempre y cuando me pregunte como convergente. Cuando me diga si es convergente, también se forma el Monte Everest. Todo lo que sea montañas y cordilleras. Siguiente pregunta. La teoría de la evolución ha representado un modelo científico que ha permitido describir la formación y de diversificación de las especies. Entonces depende, ¿no? ¿Cuál es con cuál? Las palabras claves de Darwin. Las especies descienden de un antepasado común, eso es lo que decía Darwin.
Sí, esto también, esto es específico de Darwin. Todos tenemos un abuelito, todos tenemos el mismo abuelito en común, eso dice Darwin. Mientras que Lamarck, los organismos tienen una tendencia al automejoramiento. Lamarck decía que tendemos a automejorar nosotros mismos, o sea, que nuestro cuerpo evoluciona y se mejora de acuerdo a las condiciones ambientales. Entonces era 1A, 2B. 1A, 2B. La C, ¿por qué no es? ¿Las especies son estables? No, esta palabra no es evolución, ¿sí? Lo que evoluciona es cambiante, no estable. Y por creación divina, bueno, ya sabemos que esto no tiene nada que ver con la evolución. Uno de los ecosistemas más frágiles del país son los páramos. Estos se están deteriorando debido a la deforestación. Todas son características principales de la especie reforestar. Ah, ya, lo que yo deseo es reforestar. ¿Qué acción no debo hacer? Porque me dice excepto, ¿no? Excepto. ¿Tener una propagación fácil? Sí. ¿Contribuir a la biodiversidad? Debe. ¿Ser nativas y de rápido crecimiento? Correcto. La única que no debe ser foránea y de ciclo corto. ¿Se ven? Esta pregunta ya la hicimos en otro simulador, me parece que era en el 7. ¿Qué significa foráneo? ¿Qué significa foráneo? A ver si se acuerdan. Chicos, ¿qué significa foráneo? Que no es Que viene de afuera. Que no es propio, que no es de aquí, ajá, que es que viene de afuera, que es extranjero. Cuando vayan a la universidad, foráneo se utiliza bastante para las personas que son de provincia. Siempre se les molesta así. Dice, cuando el foráneo de tu clase te invita a tomar a su departamento. O sea, siempre hay full memes de eso cuando ya estén en la universidad y ya estemos en clases normales, van a utilizar bastante esa palabra para molestarlas a los chicos de otras provincias. Y de ciclo corto, no, las plantas que yo reforeste deben vivir mucho tiempo, de ciclo largo. Ya, ¿qué más dice? Con base en la teoría de la selección natural selección natural, darwinismo. Sí, selección natural, esto es Darwin. ¿De acuerdo? Para que se produzca la evolución del caballo debió existir. Aquí la palabra que siempre se confunde en varios, ¿qué se dice? En varios preuniversitarios y en varios profesores, cuando leen inicialmente, piensan que al inicio todo era homogéneo, entonces por eso ponen que la respuesta es darwinismo homogeneidad, pero no es así. Si estamos hablando de Darwin, desde el inicio hay variabilidad, sí, no es estático. Entonces la respuesta va a ser darwinismo, variabilidad. Déjenme revisar qué respuesta tenemos en el grupo de respuestas que me dieron a mí. Déjenme, esta es la 40. Sí, sí, está bien. Aquí en las respuestas que me han pasado dice darwinismo, variabilidad. Sí, hay algunos simuladores que yo he visto que le ponen como respuesta homogeneidad, pero no es así. No es homogéneo. Si estamos hablando de Darwin, esto es variable. Y de cualquier tipo de teoría de evolución, siempre variabilidad, no homogéneo. El centro cerebral que controla la sensación se puede estimular a través del consumo de alimentos altos en contenidos de sal. Entonces, estamos hablando de contenidos de sal. Entonces, esto obviamente va a ser sed, ¿sí? No hambre. Estamos hablando de cantidad de sal. Ya que producen el aumento de la presión osmótica y liberación de una mayor cantidad de hormona antidiurética, HAD, como resultado se incrementa la permeabilidad de agua, obviamente. Entonces, es muy obvia la respuesta, ¿no? Es muy obvia la respuesta. La cantidad de agua, estamos hablando de contenido de sal, es muy obvio, ¿sí? ¿Qué está diciéndome esta pregunta? Que estoy regulando la cantidad de sal, de agua en las células, en las paredes, y ya incluso hablamos de los conductores colectores del riñón. Todo indica que es la A. ¿Podemos afirmar que el núcleo interno de la Tierra es una? Ya, vimos en las capas de la Tierra que bueno, en esta vez este tema no está en el temario, porque estas son preguntas un poco antiguas. Déjenme ver. Ya, entonces son preguntas un poquito antiguas, ¿ya? Entonces, el núcleo de la Tierra, ¿esfera sólida de hierro? No, vamos a ir descartando las que habíamos visto que no son, ¿ya? Esfera líquida de hierro, sí es una esfera líquida, pero de dos compuestos. Déjenme ver las opciones. Aquí está. Esfera
no, sólida, estoy confundida. De dos, de hierro y níquel, vimos. Entonces, líquidas de solo de hierro, no. Capa blanda de roca, no tenemos roca en el núcleo. Y esfera sólida de hierro, déjenme ver, esfera sólida, no. Es de hierro y níquel, los dos compuestos son el núcleo interno. De ahí el núcleo externo tiene dos núcleos la Tierra. El núcleo externo, ese sí es líquido de hierro, ¿sí? Entonces, para recordar, solo les voy a poner la imagen de las capas de la Tierra. Déjenme ponerles, creo que sí les había puesto en otra clase, pero solo quiero que recuerden, porque no tengo diapositivas de esa. No tengo diapositivas de esa porque es una pregunta un poquito vieja, que no está en el temario, pero con todo, por si acaso, vamos a recordar las capas de la Tierra. ¿Dónde están los núcleos con sus composiciones? Sí, yo había encontrado la otra vez la imagen y ahora ya no está. Aquí está. Vamos a ver esta ya, que está más completa. Share, vamos a compartir la pantalla. Ya, entonces tenemos en la primera, en el núcleo interno, sólido de níquel y hierro. Y ahí el siguiente, el núcleo externo es líquido y solo es de hierro, líquido. La mesósfera es una capa como rocosa, es sólida igual, ¿ya? La astenosfera, en cambio, en esta capa está el magma, el lava que sale de los volcanes. Aquí este es líquido, esta es la capa que está el magma para que salga por los volcanes. En la litosfera es una capa rocosa de tierra. Esta es la última capa en la que habitamos nosotros, donde nosotros nos asentamos. Y aquí están las montañitas. Por las montañas salen montañas y volcanes, sale el magma de la astenosfera. Entonces no se olviden, tenemos litosfera, astenosfera, mesósfera, núcleo. El núcleo se divide en dos, externo e interno. El interno es algo sólido. ¿Por qué es sólido? Porque hay tanta presión que yo le comprimo a los materiales hasta que se hacen sólidos. Por eso el núcleo de la Tierra es sólido, es absolutamente sólido, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a nuestras preguntas y nos acordamos que en el núcleo tenemos los dos, el interno y el externo, y aquí me está preguntando el interno, que es sólido de hierro y níquel. Vamos a la otra pregunta. ¿Ya? La siguiente afirmación, los topos al vivir bajo la tierra en la oscuridad se han adaptado perdiendo los ojos. Es una afirmación de ¿quién? Entonces aquí dice que perdieron un órgano. Y Darwin no decía que perdemos órganos, decía que nuestra genética ya está a ser buenos en algo, ¿no? El único que decía que perdemos un órgano, ¿quién es? Lamarck. Correcto. Entonces, Lamarck, con uso y desuso de órganos, pues se basa en la evolución según el uso y desuso. Sí, el único que dice perdemos un órgano en esta vida, justo para desarrollarnos, es Lamarck, ¿sí? O sea, es como que Lamarck dijera, a ver, para que Sandy sea mejor trabajando, necesita otra mano más, entonces empieza a desarrollar otra mano, otro brazo, ¿de acuerdo? Es algo así. Eso decía Lamarck, lo mismo con los animalitos, ¿sí? En cambio, Darwin no decía eso. Darwin decía, es una probabilidad que por suerte a Sandy le tocó en su genética. Desde que nace, ya nace con esta genética de tener un brazo más para poder hacer más actividades. Es algo así, ¿ya? Es algo así, en diferencia con Darwin y Lamarck. Y creacionismo, bueno, ya sabemos que esto es la teoría sobre que Dios creó todas las cosas en el mundo, ¿ya? La neodarwinista se basa en las mutaciones, aquí está correcto. Recuerden que la neodarwinista es una teoría que combina los conocimientos de Darwin y Mendel. Mendel hablaba sobre las mutaciones genéticas y Darwin hablaba sobre la selección natural, es decir, combinamos esos dos conocimientos, que los individuos que evolucionan van a ser más fuertes, van a evolucionar y adaptarse, porque en su genética ya está tener dichas características. En su genética, porque mutó. Vamos a la otra.
El sistema inmunitario protege al ser humano ya que reconoce agentes patógenos y sus productos tóxicos. Este se subdivide en dos partes. El inmune compuesto por linfocitos. Este es específico. Cuando yo veo linfocitos, pónganse en la palabra que es específico con memoria. ¿Cuál es? ¿El innato o el adquirido? Adquirido. Adquirido, muy bien chicos, entonces adquirido, ya. El sistema inmune cuyas células son estas tres, macrófagos, eosinófilos, células naturales asesinas, ese es el innato, entonces vamos con el innato, ya. Y la última pregunta, el primero, o sea, es decir, el adquirido, ¿no es cierto? El que yo voy adquiriendo durante toda mi vida para defender mi cuerpo. Tiene la característica de generar memoria durante el primer ataque del patógeno o toxina en un proceso lento o rápido, debido a que de uno de estos linfocitos debe diferenciarse primero. El primer ataque lento, muy bien. Gracias, chicos. Entonces hemos llegado a la respuesta, la de adquirido, innato, lento, ¿sí? ¿Cuál es el adquirido? Es el que yo voy desarrollando desde que nazco hasta que me hago viejita. Mi inmunidad va copiando la información de todos los virus y bacterias que yo voy adquiriendo. Por eso se llama adquirido. Guardo la información y ya sé cómo defenderme. Esta información es guardada y es, ¿qué se dice? Es cuidada por los linfocitos. Ya los linfocitos protegen mi cuerpo en el adquirido. El innato significa desde que naces. Sí, innato dice que yo nazco. El innato, en cambio, se compone de estas tres células. ¿Qué son de esta inmunidad? Es cuando mi cuerpo no tiene información del virus. No sabe qué tipo de virus es este, primera vez que llega a mi cuerpo, entonces mi cuerpo lo que hace es enviar una respuesta inmediata. Por ejemplo, fiebre, tos, son respuestas del cuerpo que elabora para tratar de matar a ese patógeno. Son respuestas sin sentido, como quien dice, ¿ya? O diarrea, han escuchado que hay enfermedades que nos da diarrea, pero no necesariamente es porque nos duele el estómago, sino que porque de esa manera reacciona nuestro cuerpo. O temperatura, la temperatura también es una respuesta de del sistema inmune innato con el que nacemos. Entonces, por lo general, una respuesta pronta se da en los bebés, porque ellos no tienen memoria, no tienen adquirido y desarrollado, tienen solo el innato. Entonces, por ejemplo, los bebés, si tiene fiebre, significa que algo anda mal. No necesariamente porque tenga gripe o resfriado, sino porque algo más anda mal en su cuerpo. ¿De acuerdo? Y siempre la primera vez que llega esa enfermedad a nuestro cuerpo, la respuesta va a ser lenta, porque no sabe nuestro cuerpo cómo reaccionar. La segunda respuesta va a ser cuando el virus entre por segunda vez a nuestro cuerpo, ya va a tener la información y nuestro cuerpo va a responder inmediatamente, que ni siquiera vamos a sentir los estragos, los síntomas. Complete el enunciado. Los procesos ocurren debido a los movimientos del origen horizontal y conducen a la formación de montañas. Ya, entonces, lo más lógico, procesos geológicos. Estamos hablando de formación de montañas, ¿no es cierto? En cambio, los procesos, ya. Miren, aquí ya me acordé cuál es pero este es un poco vieja esta pregunta igual. Dice, aquí lo que me está tratando de señalar, déjenme ver, horizontal, ¿cómo son los tipos movimientos horizontales? Y el otro, movimientos lentos de ascenso y descenso de las placas. Esto es que los movimientos van de arriba hacia abajo, ¿sí? En cambio, en los otros los movimientos son de esta manera, ¿ya? El primero forma montañas, son horizontales. Y el segundo, movimientos lentos de ascenso y descenso, ¿ya? Déjenme acordarme porque esta pregunta sí es un poquito antigua. Estoy entre estos epirogénicos, orogénicos. Déjenme acordarme. Y los otros exógenos epirogénicos. Uy, no me acuerdo. A ver, vamos a revisar acá porque no me quiero inventar las respuestas. Vámonos acá. Vámonos acá para no inventarme las respuestas, sino van a decir que la profesión. Uno es epirogénico y el otro es orogénico, de eso estoy segura. Movimientos epirogénicos. Movimientos epirogénicos. Como les dije, estas son preguntas un poquito antiguas. No están en el temario, por eso es que ya no me acuerdo las respuestas.
Ya, aquí está, aquí está. Vamos al primero, ¿ya? Movimientos epirogénicos y orogénicos. Vamos a ver de qué se trata esto de las plaquitas, del movimiento de las plaquitas. Uno es horizontal y el otro es ascendente, por eso me acuerdo. Pero uno era una cosa y el otro otra, no me acuerdo cuál. Ya, a ver, vamos, dice. Movimientos epirogénicos son todas las fuerzas verticales. Ya, entonces ese va a ser el segundo. Fracturas en las rocas afectan a la extensión. Ya, a ver, epirogénicos, los movimientos son verticales, de arriba hacia abajo. Entonces, en nuestra respuesta, esa sería la segunda opción. Y la primera opción, orogénicos, ¿dónde está? Aquí está. Los movimientos orogénicos, comprensión, tensión, pueden soportar la roca, formación de plegamientos y fallas, pero deben estar acá. Movimientos rápidos, horizontales. Aquí está. Horizontal. Entonces, los orogénicos son horizontales y forman montañas. Orogénicos. Ya, orogénicos horizontales son montañas. Epirogénicos son verticales, de ascendente y descendente. No forman mucha deformación, no deforman mucho, sí, eso es la diferencia. En el orogénico forman montañas, en el orogénico forman montañas, en el epirogénico no deforman demasiado la roca, el suelo. Entonces, la respuesta va a ser, en nuestro test, los procesos orogénicos son horizontales y forman montañas, sí, eso va a ser la respuesta. Pero ya les digo, no se preocupen mucho porque estas son preguntas un poco viejas. Entonces, el único que me queda, orogénicos, epirogénicos. Y el segundo, los procesos epirogénicos son movimientos lentos de ascenso y descenso de placas tectónicas. ¿Sí? Como me doy cuenta que también es antigua porque como que está mucho de memoria, tienen que saber de memoria cuál es epirogénico y orogénico. Bueno, orogénico, montañas, epirogénico, son movimientos lentos y no producen demasiada deformación. El epirogénico es lento y no deforma demasiado el suelo. El enunciado dice, igual Darwin y Lamarck, se puede explicar la evolución del cuello de las jirafas con la teoría de selección natural. Aquí no se me van a confundir. Cuando lean jirafas no relacionen directamente con Lamarck, porque acá ya me está diciendo, oigan, no estamos hablando de Lamarck, estamos hablando de selección natural. ¿Quién propuso selección natural? Darwin. Correcto, Darwin. Entonces ya tenemos Darwin. Según esta teoría, la población de jirafas era variable con respecto a su longitud de su cuello, necesidad de alcanzar las hojas. Los individuos que adquirían o poseían un cuello largo se adaptaron y sobrevivieron. Adquirían. No, cuando hablemos de adquirir, eso es la marca, ¿sí? Por eso les dije, yo adquiero un brazo, un brazo extra para poder hacer más actividades en mi vida. No adquiero sino que ya poseo. Solo los que poseen esa característica van a poder sobrevivir de acuerdo a la marca. Entonces, vamos a Darwin, perdón. Entonces, la palabra de Darwin es poseer. Darwin ya dice, usted ya nace con eso, ya posees eso, ¿sí? Y Darwin no decía adquirían. Si yo quiero relacionar Darwin, la palabra adquirir es de la marca. ¿De acuerdo? La marca decía que adquirimos. Por eso, adquirir es con sinónimo de uso y desuso de órganos. Eso es sinónimo. Miller, ya. Entonces, fácil, ¿no? Si yo veo la palabra Miller, hizo un experimento que mezcló los gases con electrodos y obtuvo al final aminoácidos. Siempre relacionemos. Miller con aminoácidos. Ese fue el resultado de su experimento. ¿Qué son los aminoácidos? Son las bases, es la base mínima para formar una proteína. Entonces, al final sería una proteína, pero no, solo obtuvo lo principal, aminoácidos. ¿De acuerdo? Vamos. Límite de la capa tectónica. Entonces, vamos con convergente, con CD, cordillera o montaña, ¿verdad? ¿Dónde está montaña? Ah, no, aquí está el tipo de movimiento. A ver, entonces, convergentes son hacia adentro, ¿no es cierto? Las placas se chocan hacia adentro, convergen. Una placa se desliza horizontalmente con respecto a la otra, las placas se separan, dos placas chocan y las placas chocan. 1C. 1C. Ya, la respuesta ha sido esta. 1C. O la 2B dice, divergente con las placas se separan, divergen, como la película de Divergente.
Transformante. Una placa se desliza con respecto a otra. 2B y 3A. ¿De acuerdo? No se olviden. Convergentes como choque. Sí, las placas chocan. Divergentes separo. Divergentes hacia afuera. Y transformante, una se desliza con respecto a la otra. Sí, una se mueve en dirección opuesta a la otra. Vamos. Esta también es un poquito vieja. Big Bang se dilata constantemente, es estático, uniforme, se contrae de forma, es de carácter plano y homogéneo. Vamos a ver qué respuesta tenemos acá en el simulador, la 49. Se dilata, sí, esta está bien. Se dilata constantemente, esta está correcto. Este es Big Bang, ¿no? Se dilata. Sí, es, por eso dice explosión, entonces ya nos dice la respuesta. Se dilata. No, si algo explota, lo último que puede ser es que se contraiga, ¿verdad? Entonces es ilógico. La respuesta ya me da aquí en la pregunta. Explosión, se dilata. La teoría de la selección natural propuesta por Darwin. Una especie de saltamontes se produjo porque inicialmente existía variabilidad entre los individuos de una población. De esta manera, los saltamontes tuvieron que, con respecto a su forma, color y color, camuflarse en la vegetación. Entonces, ¿qué dijimos que eran? Si estamos hablando de Darwin, ¿qué dice? A ver, que... y aquí está un poquito mal, veamos. Adquirían y poseían. ¿Qué adquirían con respecto a hombres? Está un poquito mal redactado, ¿no? Está la redacción un poco rara. Los saltamontes tuvieron que, con respecto a su forma y color. A ver. Ya está mal redactado. Déjenme ver qué respuesta tenemos acá ya. En las 50. Poseían, sí está bien, sino que está mal redactado. Cuando estamos hablando de Darwin ya les dije que no adquieren. Adquieren es de la marca. Sí, entonces sí está, sí ya, aunque esté mal redactado, ya tengo que ver entre las dos opciones. Darwin, el uno adquieren, no, este es de la marca. El otro dice poseen, ya, Darwin dice que nosotros los seres vivos poseemos una característica y esa característica nos hace camuflarnos en la vegetación, pasar desapercibidos, tener un color diferente o un color que nos permite sobrevivir. ¿Sí? Entonces, aunque esté un poquito mal redactado, aquí debería decir, de esta manera los saltamontes tuvieron que poseer, no sé, algo así, no poseían, está un poco mal, pero esta es la respuesta, ¿sí? El ala del murciélago y el ala de los insectos es un ejemplo de, ya, homólogos, análogos, uno de los dos, es un ejemplo de los dos. Un ejemplo de evolución, no, órganos homólogos, análogos, ya. ¿Qué significan órganos homólogos y análogos? También déjenme colocarles una imagen, ya, para que nos demos cuenta. Órganos homólogos y análogos, para que veamos cuáles son los dos tipos. Vamos a las imágenes para que veamos cuál es homólogo y análogo. Aquí está. Esta imagen está buena, pero está inconclusa acá. Ya, a ver, ya les comparto la pantalla para que vean. Ya. Órganos análogos, tenemos aquí un ejemplo. Por ejemplo, análogos quiere decir que cumple la misma función. ¿De acuerdo? O déjenme ver, la estructura es, déjenme ver. Sí. La misma función. Eso es análogo, que cumple la misma función. Como por ejemplo aquí tenemos un topo, estas garras que tienen. Es la misma función de este insecto, grillo topo, que tienen aquí unos, ¿cómo se dice? Como unas patitas. Que la misma función es raspar la tierra, ¿ya? En cambio, órganos homólogos quiere decir que la estructura es similar o muy parecida. ¿De acuerdo? Aquí vemos los huesitos de aquí de esta, ¿qué se dice? De esta aleta del delfín. Y aquí tenemos estos huesos del ala del murciélago. Entonces, la estructura es muy similar, pero la función es diferente. La función del ala del delfín no sirve para volar. Puede ser que les ayude, les dé una mayor velocidad para nadar. En cambio, en el ala del murciélago, la función es para volar. Entonces, homólogos quiere decir misma estructura, diferente función.
Para el uno sirve para nadar y para el otro para volar. En los análogos, la estructura es muy diferente, físicamente, estructuralmente es muy diferente, pero sirven para la misma función, que en este caso es raspar o cavar la tierra, ¿de acuerdo? Otro ejemplo homólogo, acá tenemos otro ejemplo homólogo, ¿qué son? Dice que tienen el mismo origen, la misma estructura, pero distinta función, como nuestros brazos o las patas o las alas de los animales. Nuestros brazos, se dice, miren que aquí está encerrado en circulitos rojos, que los huesos son la misma estructura, ¿de acuerdo? Pero la función es distinta. Para nosotros los brazos sirven para agarrar. Para los animalitos aquí las patas para caminar. Acá para no sé, un delfín, aquí hay una aleta para nadar. Y para una ave volar. Eso es esos órganos homólogos. Misma estructura, diferente función. O mismo origen. Y los análogos, como vimos acá, esto es misma función, cumplen la misma función, pero son diferente estructura. Eso es análogo, ¿sí? O puede ser análogo, por ejemplo, no se me ocurre otro. No sé, análogo, el brazo de una persona con el ala de un murciélago. No, eso es homólogo. Igual, si yo estoy dando el ejemplo del brazo de una persona con el ala de un murciélago, estoy hablando de algo homólogo, porque la estructura es lo mismo, tenemos los mismos huesos o muy parecidos del mismo origen, pero la función es diferente. Yo lo utilizo para agarrar cosas, el murciélago para volar, ¿sí? Esos son órganos homólogos y análogos. Entonces vamos, análogos, acuérdense, misma función, análogos, misma función, homólogos, distinta función. Sí, eso es. Análogos, misma función, homólogos, distinta función. Dice, el ala del murciélago y el ala de los insectos. Ah, ya, entonces aquí, el murciélago. El ala sirve para volar del murciélago y el ala de los insectos, ¿para qué sirve? Para volar. Entonces es la misma función. Entonces, misma función. Entonces estamos hablando de un órgano análogo. Órgano análogo, y nos acordamos de la imagen de los topos, ¿no es cierto? Del topo que tiene esas patitas y el insecto que vimos, tiene esas garras. Entonces, son la misma función, órganos análogos. Y homólogos quiere decir que tengo diferente función, misma estructura. ¿Sí? Entonces, la respuesta sería órganos análogos. 51, órganos análogos. Ya, otra vez nos han salido los recipientes, que ya ahora sí a estas alturas ya debemos sabernos de memoria. El recipiente se establece por la presión atmosférica. Vamos a hacer una línea aquí, digamos que hasta aquí termina la atmósfera. Esta es la capa atmosférica. Y donde haya mayor presión, mayor columna de aire. Entonces la columna de aire ingresa hasta acá, hasta el punto 1. La columna de aire llega solamente hasta aquí porque este recipiente está tapado. La columna llega hasta acá, hasta el punto 3, y la columna llega hasta acá, el punto 4. ¿Qué habíamos concluido? En donde la columna de aire es más corta, entonces la presión es menor. Sí, como decíamos, las personas que somos del Carchi estamos a una menor altura. Acá estamos los del Carchi y acá abajo los de Guayaquil. Guayaquil, Manabí, no sé, todo lo que sea a nivel del mar. Va a haber mayor presión en Guayaquil. Acá en el punto 1, punto 3 y punto 4. En comparación al punto 2. Entonces dice, presión 1 y 3 son iguales. Correcto. Vemos que es igual, ¿no? Presión 1 y 3 son iguales, sí. ¿La presión en los 4 puntos es igual? No, ya vimos que en el 2 es más baja la presión. Si ven que hay una columna de aire más bajita. ¿La presión 1 es menor que 2? No. ¿Cuál es menor? La 2 es menor. ¿3 es menor que 4? No. Ya dijimos que 1, 3 y 4 son iguales. Excepto la 2. La 2, miren, la columna de aire es más pequeña. ¿Por qué digo columna de aire? Porque recuerden que la presión es igual a fuerza sobre área. Y la fuerza que ejerce esta columna de aire es muy poca en comparación a las demás. ¿Sí? Entonces la respuesta es presión 1 y 3 son iguales. Siguiente pregunta. El suelo es el sustrato donde se desarrollan la mayoría de los seres vivos. Contiene agua, nutrientes y se posibilita el crecimiento. Estamos hablando del suelo y está hablando sobre algún problema porque veo que dice.
La industria ha provocado una alteración en la conformación natural. Son consecuencias de la alteración, excepto cuál. ¿Cuál no es? No. Y esta es la meteorización. Esta pregunta ya la resolvimos, ¿no? Meteorización era un proceso natural. El resto, erosión, denudación, meteorización, desertificación, son causadas por el hombre. La meteorización es un proceso natural. Esta es la excepción. Sí, la respuesta es esta, porque me pregunta excepto. El resto sí son causados por el hombre, por la industria. Erosión, denudación, desertificación. Completa el enunciado. Entonces, con base en el darwinismo, entonces vamos seleccionando qué es Darwin. Darwin, ya. Si ya hablamos desde el inicio Darwin, ya dijimos que esto es variable, variabilidad, ¿ya? Aquí, por eso les decía, se confunden con la palabra inicialmente, así que no le hagan caso, porque inicialmente Darwin siempre dijo desde el inicio, desde el abuelito, hay variabilidad, ¿sí? Variabilidad entre los miembros de una población frente a las condiciones del medio. Estos organismos tuvieron que adaptarse para sobrevivir, ¿sí? Los animalitos no migran para sobrevivir, bueno, sí migran para sobrevivir porque van en busca de alimento, pero de acuerdo a las teorías de la evolución, él decía, los animales, los seres vivos, nos adaptamos, solo los que nos adaptamos sobrevivimos, ¿de acuerdo? Vamos con la siguiente. Identifica el mecanismo físico-químico que se describe. En la transformación de las capas de la Tierra hay un proceso de alteración o descomposición de las rocas superficiales que está dado por la acción conjunta de la atmósfera, la hidrosfera, conjunto natural de hidrosfera, atmósfera, biosfera, 1, 2 y 3. Esto se conoce como meteorización. Esta es la meteorización. Es la interacción de las tres, atmósfera, hidrosfera y biosfera. ¿Qué es la meteorización? Es la descomposición de las rocas y minerales para formar suelo, ¿sí? Y es la acción de las tres capas, en la atmósfera, hidrosfera y biosfera, ¿de acuerdo? El resto, sismicidad, erosión, vulcanismo, no es un proceso natural en la que intervengan las tres. Sí, tiene que haber una intervención entre las tres y debe ser de manera natural. Bueno, sismicidad es natural, vulcanismo también es natural. Erosión, bueno, esta no es natural, pero deben intervenir al menos las tres. Sí, es meteorización, es el concepto de meteorización. Y se terminó este test. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Denme unos 2 segunditos para abrir el otro. Ya, este es el número 10. Déjenme encerrar este para no confundirme. Déjenme cerrar estas respuestas de acá. Déjenme abrir las otras para ver si es que hay algo que corregir. Ah, no, esta creo que tiene las respuestas aquí. Respuesta correcta. No, no tiene. No tengo las respuestas de esta o las perdí. No tengo las respuestas de esta. Qué raro que las hice. O en el 9 mismo creo que estaba. Ya se abren, ya les veo. Así, no hay las del 9. Las del 10 diré. Ah, no, acá creo que están. Bueno, hagamos la 10, ya igual sí me sé las respuestas. Ah, no, acá parece que no están. No, acá no están. Igual sí me sé las respuestas. Y si no me sé, tranquilos que resolvemos todo. A ver, vamos con el 10. ¿Listos, chicos? A ver, alguien digan sí, listos o algo, porque no sé si estoy hablando solita.
Listos, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, ya, entonces ahora sí ya están despiertos. Ay, sí, déjenme ver. Ya, han escrito el chat y recién leo. Así, a ver, ponerse las pilas, a ponerse las pilas, ¿ya? A ver, empecemos. Un nuevo test. A ver, lee el texto y responda. Lamarck propuso la heredabilidad del uso y desuso de los órganos como un factor evolutivo. A partir de esa propuesta apareció el concepto de órganos vestigiales. Como no tengo aquí, no sé por qué no me deja editar este PDF. No sé por qué no me han pasado las respuestas, pero bueno, voy a tratar de responder bien. Vamos a tratar de responder bien. Igual todo lo que respondo lo hago sin las respuestas, así que vamos a tratar de hacerlo bien. Ya. Concepto de órganos vestigiales para denominar aquellos que constituyen una estructura deformada que va perdiendo utilidad con el tiempo y en algunos casos pueden llegar a perjudicarnos. Seleccione las opciones de las características por Lamarck. Vello corporal pectoral mayor, punto de Darwin nasal de Jacobson, hueso sacro. Ya, aquí nos dan algunos órganos que dice que son vestigiales. ¿Qué son vestigiales? Órganos que ya no necesitamos y que dejamos de usar. U órganos que aparecieron al inicio en nuestros abuelitos y que ahora nosotros aún los tenemos o que tenemos en común con otros animales. ¿De acuerdo? A eso se refiere. Entonces, por eso vamos a volver a leer. De esta propuesta apareció el concepto de órganos vestigiales, denominar a aquellos que constituyen una estructura deformada, que va perdiendo utilidad con el tiempo. Es algo que aún tenemos y que poco a poco vamos a ir perdiendo. ¿De acuerdo? Vamos con el vello corporal. Este sí es un órgano vestigial. ¿Por qué? Porque nosotros se dice que somos descendientes de los orangutanes, de los monos, ¿verdad? Del Homo sapiens, no, del Homo habilis. Somos descendientes del Homo habilis. ¿Cómo son ellos? Tienen todo el cuerpo peludo, todo de vellos. Entonces nosotros ahora no tenemos esa cantidad de pelos, sino que tenemos vellos bien chiquititos. Este es un órgano vestigial o una parte vestigial, el vello corporal. Entonces las opciones que tengan la 1, correcto. Entonces tenemos la 1, la 1. ¿Listo? ¿Cuál es el pectoral mayor? Déjenme acordarme cuál es el pectoral mayor. No me acuerdo cuál es el pectoral mayor. Vamos al punto de Darwin, que este sí me acuerdo. El punto de Darwin. Vamos a poner una imagen donde está el punto de Darwin. Este sí es órgano vestigial. Me acuerdo porque era si es de la oreja. Sí, es de la oreja. Sí, ese es el de la oreja. Ya, a ver, les voy a compartir. Este es el punto de Darwin. En algunas personas se nota bastante, en otras no. En mí no creo que se nota mucho. El punto de Darwin es esta carnosidad que tienen algunas personas muy notorio en la oreja. Si ven que es como una carnita un poquito más grueso, que dice que proviene de acá de los monos. Sí, porque tienen las orejas como puntiagudas y que con el tiempo se atrofia y nuestras orejas tienen esta forma. Aquí no se nota mucho. Acá sí, en esta que tiene piercings, en este sí se nota full. Este es el punto de Darwin. Entonces, miren, acá no se nota, aquí no hay punto de Darwin. Entonces, en sus familiares, si ustedes les ven a su mamá, papá, hermanos, primos, sobrinos o lo que sea, aquí les dicen punto de Darwin, entonces significa que se nota claramente que somos descendientes de los orangutanes. Los que no tienen, ¿qué podríamos decir? ¿Qué podríamos decir a las personas que no tengan el punto de Darwin? Están muy evolucionadas. Esa sería la conclusión. Tan evolucionadas que ya desapareció esa pequeña carnosidad que está acá. ¿De acuerdo? Entonces vamos ahora a ver y verificar el punto de Darwin en las personas que nos rodean, a ver qué tan evolucionados somos. ¿Sí? Acá hay otro punto de Darwin que se nota demasiado en la oreja. Está así, bueno, no demasiado, se nota que hay el punto de Darwin es un poquito más amplio. Acá se nota más, ahorita que le veo. Aquí en esta oreja de aquí se nota full. Este es el punto de Darwin. ¿Sí? Preguntas en este. Entonces, este sí es un órgano atrofiado que proviene de la evolución. Esto es evolución. ¿De acuerdo? Preguntas, chicos. Entonces, este es el punto de Darwin.
No, más puntos de Darwin. No, profe. Ya, entonces ahora de tarea ir a verificar el punto de Darwin de nuestros familiares. Esa sería la tarea para aprender más. Entonces ya, vamos a ver. Dice, vello corporal, de hecho sí. Punto de Darwin, 1, 3. Entonces ya estamos en la respuesta, sería 1, 3. Y la 4 dice, nasal de Jacobson. El nasal de Jacobson son unos huequitos que tienen los reptiles en su naricita. Entonces nosotros también hemos heredado eso o otros animalitos. Déjenme ver dónde imágenes. Veamos el nasal de Jacobson, cómo nos sale acá. Vamos a ver cómo nos sale el nasal de Jacobson. Sí, es de los reptiles que también está presente en nosotros. Acá, en las serpientes. Entonces se dice que el nasal de Jacobson, ¿dónde está? Aquí. Este está en las serpientes, en los huequitos de las serpientes, y lo mismo como vemos acá, también lo hemos heredado nosotros, o bueno, por eso somos descendientes de un antepasado común. Orificio localizado en tercio anterior del epitelio de la mucosa septal. Nosotros, bueno, yo no sé muy bien de anatomía, entonces supongo que lo tenemos, y aquí sí lo dicen, órgano septal, septo nasal, ¿dónde estará? Aquí no lo dicen, ¿no? Pero como vemos, parece que es este de aquí que está en amarillo de acá, un huequito que tenemos en común con los reptiles. Nasal, aquí no está el nasal de Jacobson. Pero bueno, aquí se está en las serpientes, en los reptiles están en esta parte, y acá en los seres humanos también lo tenemos, es un huequito, ¿no? Nasal. En uno de estos salió. Se me perdió. ¿Dónde está el nasal de Jacobson? Igual nos sale de los... Este es el... Aquí está. Este es el huequito de aquí. Este es el que dice que tenemos en común con los reptiles. Ese sí no les puedo mandar de deber a rectificar en nuestras familias porque no lo podemos ver. Vamos, entonces la respuesta sería vello corporal, el punto de Darwin y nasal de Jacobson, 1, 3 y 4. El impacto directo, ya vamos con los impactos directos. Contaminación del suelo, deterioro de la capa de ozono, generación de gases de efecto invernadero. ¿Cuál es el más fácil? Gases de efecto invernadero causado por los gases, el CO2, las fábricas, los autos, los rumiantes, ¿ya? Entonces, ¿qué debemos hacer? No usar aerosoles, reutilizar recipientes y fundas plásticas, optar por el transporte público en lugar de vehículos particulares. Esta sería para gases de efecto invernadero, porque no queremos usar autos, sino buses donde podamos alcanzar a la mayoría de personas. Capa de ozono, ¿con qué se va? Capa de ozono, ¿con qué se iría? Con los aerosoles, sí, capa de ozono con los aerosoles. Y la contaminación del suelo, yo no quiero causar tanta basura, entonces vamos a reutilizar los recipientes y fundas plásticas. Entonces va a quedar 1B, 2A y 3C. Esta sería la 3. La A, perdón, 1B, 2A y 3C. Ajá, correcto. Entonces acuérdense, ozono, la capa de ozono con los CFCs o sprays, aerosoles, clorofluorocarbonados. Aquí clarito lo dice. Ya, esta es la evolución. En esta imagen está la evolución de una ballena, de las ballenas, cómo evoluciona la ballena con los millones de años, ¿ya? Entonces me dice, identifique cuáles son de Darwin. Entonces, lo único que hago a veces cuando tenga dibujitos, primero enfóquense en lo que nos pide. Entonces ya, Darwin, identifico las palabras claves de Darwin y no me complico mucho con los dibujitos, ¿no? A veces sí sirven, pero tratan de identificar palabritas clave. ¿Qué dijo Darwin? Caracteres adquiridos, esto es de Darwin. No, profe, eran heredados de Darwin. Exacto, poseen, ¿no es cierto? Los de Darwin es poseer, heredar, ya nazco con eso. Adquiridos es de la marca. Hasta las ballenas fue un proceso discontinuo. Esto dejémoslo para el último porque siempre tengo problemas con este. Todos los individuos presentaron variaciones en los caracteres heredados. Entonces, este sí es heredados, este sí es de Darwin. ¿Ya? Entonces, heredados donde tenga la 3.
tengo aquí y aquí. Ya. La 1 ya descartamos nomás. La 1 ya está, ya está entonces. Es cierto. La 1 ya está. La 1 ya está, ya. Y la última dice, todas las ballenas, ya estaría la respuesta, no, todas las ballenas tienen caracteres favorables que les permitieron adaptarse frente a un cambio ambiental, adaptación, frente a un cambio adaptable. Entonces, tienen, o sea, ya nacen, no tienen características que se adaptan. Entonces, la respuesta es la 3 y la 4. ¿De acuerdo? Y como dijiste, la 1 ya descartamos, ya estaba la respuesta ahí. ¿Sí? Entonces, no fue en este ejercicio no fue necesario ponerme a pensar, yo digo, a ver cuál es el paquicetus, ambulocetus, rodocetus, rodorum y todo, y se me mezcla todas las ideas en la cabeza. No, solo acordarme de las palabras claves que la profe nos dijo. Darwin había, ¿cuáles son? Variabilidad, alta reproductividad, heredados, y ya todos los individuos como heredaron esos caracteres se adaptan y ya nacen, ya poseen esas características. ¿Sí? Sí. La meteorización, hablamos de la meteorización, todos son físicos excepto cuál no es físico. Entonces, vamos a buscar. Crioclastia, este es físico. Descompresión, físico. Aloclastia, físico. Disolución, hasta la palabra lo dice, se utiliza bastante en química, la disolución. Entonces, esto es químico. Entonces, esta va a ser mi respuesta. Esta es la excepción, excepto el químico, que es disolución. ¿Sí? Y me acuerdo. Profe, Sí, dime. la oxidación también era químico. ¿Qué me A ver, escuchó, profe? repíteme otra vez porque creo que no te escuché muy bien. Sí, la oxidación también era químico. La oxidación es químico, ajá. Ya, La profe. oxidación es químico, sí. Oxidación, ¿cuáles van a ser químicos? Pongamos todos los que sean químicos aquí para que nos acordemos. Disolución, oxidación, ¿qué más? Carbonatación, ¿qué más era químico en la roca? Oxidación, carbonatación, La meteorización. hidrólisis. ¿Qué más me dijiste? No te escuché la última palabra. Hidrólisis. Hidrólisis era, no era hidrólisis, hidratación. Oxidación, carbonatación, hidratación, disolución. Estos son procesos químicos en la roca, ¿ya? Y los físicos, estos tres, descompresión, crioclastia, aloclastia, ya, pero me falta otro físico. ¿Cuál más me falta otro físico? Empieza con... Termoclastia. Termoclastia, ¿ya? Termoclastia es por el cambio de la temperatura. Entonces, cambio de la temperatura. Cuando hay temperaturas muy elevadas y muy bajas, como en el desierto, ahí la roca se rompe, ¿ya? Cambio brusco, pongámosle. Brusco de temperatura. Esa es la termoclastia. Estos son físicos. Aquí hagámoslo en el Profe, nivel. la meteorización. Ya, la meteorización son todos estos, todos físicos, pero la meteorización se divide en dos, procesos físicos y químicos, ¿sí? Los que están acá arriba, estos de acá arriba, es meteorización física. Estos que están acá arriba, incluida la termoclastia, es meteorización física. La meteorización es romper la roca o dañarle o descomponerle de alguna forma, cambiarle la estructura. Y la otra, los procesos meteorización química. Entonces, no te confundas que todo esto es meteorización, ¿ya? Sino que se clasifica en dos, la física y la química. En la química tenemos estas, que es la química que con compuestos yo le cambio la estructura de la roca. Con agua yo le disuelvo, por eso se llama disolución. Con oxígeno yo le oxido la roca. Con carbonatación, ¿qué ha pasado? Le puse carbono. Hidratación igual con hidrógenos y OH. Le cambié la estructura química.
y le cambia el color también, ¿ya? En la física, la descompresión, crioclastia, haloclastia y termoclastia, estas 4 le rompen físicamente la roca, o sea, le rompen, no le cambia la estructura química. ¿Por qué? La descompresión, esto sucede también cuando hay temperaturas, pero eso automáticamente cuando la temperatura se fractura, puede ser por temperatura. Estas son muy parecidas con la termoclastia. La termoclastia sí es evidentemente que es temperatura, brusco. Crioclastia, ¿a qué se refiere la crioclastia? ¿Qué pasa? ¿Cómo se rompe la roca en la Con el crioclastia? hielo. Hielo, entonces es la palabra clave, hielo. El hielo ingresa, las gotitas de agua ingresan a la roca, se hacen hielo y le rompen a la roca, ¿ya? Y haloclastia, ¿cómo se rompe la roca en haloclastia? ¿Con quién? Sal. Con sal. Ujú. Ya, esas son las palabras clave. Si me dicen el proceso físico en el que la temperatura le rompe y le descomprime y le comprime a la roca, ¿cómo se llama? Termoclastia. Si me dice la roca se rompe por meteorización, un proceso físico, gracias a la acción de la sal, eso va a ser haloclastia. O también me digan, funciona a causa del hielo, eso va a ser crioclastia. ¿De acuerdo? Y los otros son químicos que no he visto preguntas que les pregunten de dónde provienen, pero es fácil, ¿no? Disolución, agua. Oxidación, oxígeno. Carbonatación, carbonato o carbonos. Hidratación, los 2 compuestos del agua, que es hidrógeno y OH. Entonces, igual les voy a anotar aquí. De la hidratación puede que se confundan con el agua, pero son iones hidrógeno y también puede ser OH. OH. Esa es hidratación. Con los 2 iones. Iones OH, iones hidrógeno. ¿De acuerdo, chicos? Extensión de las... A ver, ¿qué dice? ¿Cómo es en el texto? Seleccione las causas antrópicas que incrementan la vulnerabilidad en las especies para su extinción. Me da flojera leer. Quieren que sea sincera, me da flojera leer. Pero bueno, no voy a dar el mal ejemplo porque hay que leer. La extinción de las especies en el mundo. Pero, ¿qué me preguntaba? Déjenme ver qué me preguntaba. Las causas antrópicas que vulneran las especies. Aquí me está dando un resumen de qué es lo que sucede con las especies. Entonces, voy a tratar de resolver sin leerlo esto, porque asumimos que no tenemos tiempo, ¿no es cierto? Pero ya tenemos la pregunta. Ya sé a dónde va. Causas del hombre, antrópico, causas del hombre que realizaron la extinción de las especies. ¿Sí? A selección natural que busca mantener las características beneficiosas de una especie. Pérdida del hábitat por contaminación de recursos como agua y suelo. Esto es correcto, ¿sí? Las fluctuaciones ambientales que pueden provocar la ausencia o aumento de vientos. Introducción de especies no endémicas en estas 2. Si bien ha sido fácil reconocer causas ambientales por el hombre. La respuesta va a ser 2 y 4. Veamos si me equivoqué. 2 y 4 es la D. Veamos qué tenemos en las respuestas de acá. A ver si es necesario leer. La 40. No, pues dijimos que esta no tenemos, que yo no tengo las respuestas. Pero es lo más obvio. Entonces vamos a ver qué pasa. Ya está, dice selección natural. Cuando hablamos de selección natural, como la palabra lo dice, selección natural. Entonces esto es natural, esto no causa la extinción de las especies, o sea, eso tiene por qué darse porque es una evolución. Y la otra, las fluctuaciones ambientales, como lo dice, esto es ambiental, esto es normal, esto es natural. Pueden provocar eso inevitablemente, si es ambiental, eso no lo puedo cambiar yo, eso no lo causa el hombre. Entonces, las 2 causadas por el hombre, contaminación. Nosotros contaminamos los recursos y también hacemos cosas malas como introducir especies no endémicas, como lo que sucedió en Galápagos. Los habitantes, los pobladores, llevaron perros allá a Galápagos. Los perros empezaron a consumir algunos animales propios de las islas. ¿Qué más llegaron allá? Los conejos. Mario, espero ya corregir el test
tengo órdenes de corregir estos desde aquí, pero espero ya corregir uno de estos días que me den con ustedes. Sí, no te preocupes, Mario. Mario me envió un test nuevito que espero ya corregir estos días. Unas horitas que me den con ustedes extra. ¿De acuerdo, chicos? Tengo que corregir esto, lamentablemente. Pero si no me hablan. Ya, entonces la respuesta sería 2 y 4. Algunas enfermedades como el sarampión provocado por un virus perteneciente a la familia tal pueden afectar a una persona solo una vez en la vida. ¿Por qué sucede esto? Vamos a ver. El cuerpo produce anticuerpos que neutralizan al antígeno. Antes que sí, ya hemos visto esta pregunta varias veces, que no sabemos la respuesta. ¿Cuáles son los eritrocitos? Son los glóbulos rojos, así que ellos no combaten. Estos no combaten porque solo transportan oxígeno. Y el otro, por aquí decía matarlo. Entonces ya me sé la respuesta de toda esta pregunta. ¿Sí? Vamos a la otra. La meteorización es la alteración y desintegración de una roca, excepto ¿cuál? Todos son procesos físicos, excepto. Todos son procesos físicos. ¿Cuál no es? Todos son procesos físicos y este dice que no es físico. Ya, yo veo que este no es físico. La carbonatación, ¿qué es la carbonatación? Este es químico. Y el resto, este es físico, físico, físico. Gelifracción es sinónimo de crioclastia, crioclastia. Gelifracción, geli, de congelarse, ¿no es cierto? Como gelatina, ¿no es cierto? Crioclastia. Crioclastia es lo mismo. Gelifracción, gelivación, ya. Gelifracción, crioclastia y gelivación es lo mismo. ¿De acuerdo? Y todos los que no les puse la X, esos son físicos. Entonces la respuesta es carbonatación. Carbonatación. La falla de San Andrés, facilito. Ya vi la F de falla de fricción o también de uno de estos. Veamos cuál. Aquí ya no está como transformante, está con otra palabra. Falla de San Andrés. Constructivo, divergente. Entonces vamos, divergente es con D de dorsal, así que esta no es. Deslizante, convergente con C de cordillera, esta no es. Ya. Constructivo, no existe, le descarto. Y la otra, deslizante. Deslizante es una, se desliza con respecto a la otra. Esta también tiene este nombre. O también conocidas como de fricción. De fricción. O la otra, pongámosle la otra. Transformante. Ajá, se me fue la palabra. Transformante. Este es sinónimo de transformante. Cuando hablemos de deslizante, es una capa con respecto a la otra transformante. ¿De acuerdo? Esa es la falla. La falla. Ya no leí todo esto, ya me di cuenta que es una de estas. Deslizante o transformante son sinónimos. ¿De acuerdo? Vamos a las otras. Selecciona las placas tectónicas que están cubiertas por la corteza oceánica, son delgadas y da composición básica de hierro y magnesio con... composición básica de hierro y magnesio. Ay, ya no quiero hacer. A ver. Placas tectónicas que están cubiertas por corteza oceánica y de composición básica, corteza oceánica ya. Nazca, euroasiática, coco, sudamericana. Aquí está cambiada la pregunta con algo que yo estaba, con otra pregunta que vi. Corteza oceánica, ya. La de Nazca. ¿Dónde está la de Nazca? Justo aquí en el Océano Pacífico, al frente del Ecuador. Esa es la placa, es una placa oceánica o también conocida como Nazca. Ajá, entonces donde tengamos la 1 va a ser esta. 1, ya. Euroasiática, coco, sudamericana y Pacífico. Pacífico, esto porque es la del Pacífico, es la capa del Pacífico. Sí, la respuesta sería 1, 3 y 5. La 3 ha sido cocos y la 5. 1, 3 y 5. Esa nos quedaría. Es porque tengo una idea, en su caso, tratar de ubicarse que el Ecuador está entre dos placas. La placa de Nazca, que es básicamente la que está en el océano, la Nazca, y la que nosotros nos encontramos continental. Sí, es facilito. Entonces estamos entre el mar y el continente y ahí se forman las montañas o cordilleras. Esas vienen a ser cortezas oceánicas, la Nazca, pero la Nazca ya me basé en la Nazca.
Y la otra Pacífico porque dije, esa es de leyes del Océano Pacífico, es oceánica. Entonces era 1, 3 y 5. Y la otra ya le hice porque ya salió, la de Cocos debe estar en otra parte que no me ubico, que yo no me ubico, de estar al otro lado del mundo. ¿Sí? Dice por descartes. Posterior a una erupción volcánica, las grandes rocas que se han visto expulsadas se enfrentan a una serie de agrietamiento producida por las diferencias de presiones entre el interior y la superficie terrestre. Si se requiere dar un diagnóstico de lo que está pasando, se concluirá que las rocas pasan por una fase de erupción volcánica. Esto es todo, esto es natural, una serie de agrietamiento producida por las diferencias. Entonces, esto es meteorización. ¿De acuerdo? Erosión de certificación, esto es contaminación. Reptación es el movimiento que realizan los reptiles y lo mismo puede suceder en las rocas cuando empiezan a deslizarse por las montañas en forma de arrastrándose, ¿sí? Como que se van arrastrando material. Entonces la única que concuerda es meteorización, porque quiere decir que hay una serie de agrietamiento, entonces está cambiando la composición del suelo. Sí. Sobre el origen de la Tierra se han planteado diferentes teorías. Las siguientes afirmaciones que corresponden a la teoría de la acreción. A la creación es parecido a la bola de nieve. Es lo de la bola de nieve. ¿Se acuerdan que vimos una imagen que decíamos? Se parece a la bola de nieve que yo voy agregando más material. Fue propuesta por otra. Esta es la respuesta. Me acuerdo por qué, pero esta es pregunta vieja, veamos las otras. Los planetas se formaron por una acumulación de polvo cósmico. Esta también es la respuesta. Ya. Es que acabo de leer. ¿Qué dice excepto? Leerán cuando diga excepto. Sí. Ya, acuérdense que la teoría de la acreción, ¿se acuerdan que había otra preguntita que decía, la teoría de la acreción se asemeja a la formación de una bola de nieve? Y decíamos, la bola de nieve es algo que empieza pequeñito y conforme va bajando, va ganando velocidad, aumenta el tamaño. ¿De acuerdo? La primera, esta sí es verdad. Esta teoría fue propuesta en 1944. Digo, esta pregunta está un poco ya vieja porque no son tan así con fechas que nos tomen de memoria. Pero bueno, nos vamos a aprender de memoria esto. Los planetas se formaron por acumulación de polvo. Correcto, porque es como la bola de nieve, ¿de acuerdo? La Tierra fue bombardeada por meteoritos y restos de asteroides. Y la Tierra se formó a partir de una nebulosa. Ahí sí estoy dudando entre las dos. La Tierra se formó a partir de una nebulosa. Esta no es. Esta es la excepción. Y la Tierra fue bombardeada por meteoritos y restos de asteroides. Sí, porque estoy agregando material cósmico. Esto sí es verdad. Sí, voy agregando más material. Sí, como que le voy agregando meteoritos. Entonces esa es la excepción. Una nebulosa. ¿La Tierra se forma a partir de una nebulosa? No. ¿De acuerdo? Es como que asemejen el concepto de la formación de una bola de nieve que yo voy agregando material. ¿De acuerdo? Y la otra que esta sí es fecha. Fue propuesta por Otto en 1944. Entonces la respuesta correcta sería la excepción, ¿no es cierto? ¿Cuál es? Excepto esta de acá, nebulosa. Esa es la excepción. Vamos con la siguiente. Igual, estas son preguntas de contaminación ambiental que supongo que les ha de haber ido bien, que son fáciles, ¿no es cierto? ¿Cuál es el beneficio de utilizar pilas y baterías recargables? Previene la contaminación, reduce la deforestación, previene la deforestación. Aquí está, la primera. Reduce el derrame de mercurio. Intercambiar ropa que ya no se utiliza. Tratemos de utilizar la ropa, no sé, entre nuestros familiares. Dicen que es bueno. ¿Por qué? Porque ya no estoy contaminando, ya no estoy utilizando tantos litros de agua para tinturar una tela. Y la que ya no uso, sí, dime. En la anterior pregunta yo busqué sobre la teoría de la acreción y decía que, bueno, no sé, pero actualmente la teoría explica cómo las estrellas, los planetas y ciertos satélites se formaron a partir de una nebulosa. A ver, vamos a confirmar eso ya. Déjame buscar. Como ya les dije, estas preguntitas son un poco viejas y... A ver, vamos a ver. Teoría de acreción. Para salirnos de dudas,
todos. Como son un poquito viejas, hay preguntas que en Wikipedia, vamos a ver a Wikipedia, ¿ya? Porque de gana vamos a hacer algo que yo... A ver, dice, acrecimiento es un término que se utiliza para nombrar el crecimiento de un cuerpo por agregación de cuerpos menores. Ujú. La palabra acreción como sinónimo de la anterior, más usada, se utiliza en el área de astronomía, bla, bla, bla. Ya. La teoría fue propuesta por Otto en 1944, esa está correcta. Actualmente la teoría explica cómo estrellas, los planetas y ciertos satélites se formaron a partir de una nebulosa. Correcto, Dominica, tienes razón. Que los planetas sí se formaron a partir de partículas formadas por condensación, o más exacta, sublimación inversa menos aceptada. Entonces, se formaron a partir de una nebulosa en 1944 y no hay más información de esto. Entonces, esto es lo que tú me decías, ¿verdad? Sí. Ajá, veamos si hay alguna otros usos o tectónica de placas. Sí, entonces vámonos a la preguntita. Entonces vamos a hacer, qué bueno que me corriges, Doménica, que esta ya es un poco vieja, por eso disculparán si a veces me equivoco. Propuesta por Otto, sí. ¿Y dónde está? ¿A partir de una nebulosa? Sí. Ya, entonces, ¿cuál es la excepción? Los planetas se forman y la otra Tierra fue... Entonces, esta es la que no es. Entonces, la C es la excepción. Ya, denme unos segunditos, voy a conectar mi laptop que se me va a apagar y no quiero que se en media clase. Y eso va a descargar como siempre. Ya, muchas gracias, Doménica. Entonces, la respuesta será la C, bombardeada por meteoritos y restos de asteroides. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente. Ya, vamos a la siguiente. Ya, ahora sí, nos quedamos acá, ¿no? Facilito. Entonces, pilas para reducir el derrame de mercurio. Intercambiar ropa que ya no se utiliza para prevenir ¿qué? La contaminación por los procesos de lavado, tinturado, blanqueo y masterización. Evitar el uso de papel, ¿no es cierto? Previene la deforestación y la contaminación por metales pesados, ¿no? Y esta sí. Reduce la deforestación y contaminación del agua por los procesos de blanqueo de la pasta de celulosa y lignina. Celulosa en los árboles. ¿De acuerdo? 1A, 2C, 3D. 1A, 2C, 3D. 1A, 2C, 3D. Esta de aquí. 1A, 2C, 3D. ¿De acuerdo? Vamos. Ya acabamos este test, ya acabamos este. La meteorización de la alteración y desintegración de una roca. Todos son procesos químicos. ¿Cuál no es químico? ¿Cuál no es químico? Todos son químicos, excepto ¿cuál? ¿Cuál no es químico? La aloplastia. Aloplastia. Muy bien. Aloclastia es un proceso físico que interviene la sal. El resto es químico. Hidratación, oxidación, carbonatación. ¿De acuerdo? Todos son postulados que corresponden al texto sobre la evolución de las especies, excepto ¿cuál no es de alguien? Ya, entonces ahí voy reconociendo. Caracteres adquiridos, este es ¿de quién es? De Darwin. Ay, no, de Lamarck, ¿por qué no me acordé? Lamarck. Selección natural, Darwin. Uso y desuso, Lamarck. Automejoramiento, Lamarck. ¿Ya? Todos son, excepto, entonces uno no corresponde a todas las características que están aquí descritas. Sí, yo lo que yo hago para evitar leer es a veces irme a las respuestas y ver cuál no corresponde. Lamarck, entonces, ¿cuál no ha sido? De Darwin. Entonces, esta es la respuesta que veo excepto. Es la única que está diferente. ¿Sí? O si leemos, dice, una población de jirafas con cuello corto se quedó sin alimentos debido a una sequía. Tuvieron que esforzarse por tomar las hojas de árboles. Esto es automejoramiento. Las jirafas desarrollan sus cuellos y sus hijos nazcan con cuellos más largos. Entonces, esta es Lamarck. ¿Y cuál no corresponde? Selección natural. ¿Sí? Así también se pueden resolver las preguntas, identificando cuál es de quién. ¿De acuerdo?
¿Cuáles son las responsabilidades de los guías del Parque Nacional Galápagos? Promover las especies del área protegida. Las acciones que contribuyen a conservar las especies de este parque. Revisar el equipaje de los turistas al salir del área protegida. Recomendar el uso de calzado adecuado para caminatas. No, esto no me sirve. O sea, los turistas verán si usan chanclas, botas, lo que sea. Prohibir que los turistas arranquen la vegetación, frutos y flores. Esto puede ser. Prohibir que los turistas recorran senderos. Este tampoco. O sea, si hay muchos senderos que no están señalados, pero se puede recorrer, ¿no? Entonces las respuestas son 1 y 3. 1 y 3. Ajá. Revisar el equipaje al salir. Es que en el Parque Nacional Galápagos, como hay muchas especies raras endémicas, no podemos nosotros los turistas traernos alguna especie acá. No podemos traernos una tortuga de recuerdo. No, porque estoy alterando el ecosistema y también son muy frágiles. Y 3, prohibir que los turistas arranquen vegetación, frutos y flores. Exacto, porque les digo, esto es endémico, esto es propio y único en todo el mundo. No hay en otras islas. Eso no podemos hacer, ¿de acuerdo? La respuesta es 1 y 3. ¿Cuántas preguntas nos faltan? Nos faltan poquitas. La información referente a la imagen, aquí no tengo imagen, pero es el árbol de piedra. Esta es la imagen que falta aquí. El árbol de piedra de acá. Ay, se colgó. Este es el árbol de piedra. Este es muy conocido. Que si algún día tengo dinero, me hago un viaje a Bolivia a conocer el árbol de piedra. Algún día. Ya, a ver, les comparto. Ya, ese es el árbol de piedra. Hay preguntas del ex ser bachiller que estaban enfocadas que el árbol de piedra es un proceso natural. Por un lado, trataban de direccionar que es un tipo de meteorización, porque los clastos del viento, las partículas del viento chocan con tanta fuerza que le dieron esta forma, que le dan esta forma, ¿de acuerdo? Pero esto es gracias a clastos del viento. ¿Qué quiere decir esto? Que es un movimiento eólico, ¿de acuerdo? Del viento, con la energía eólica del viento, ¿sí? Se dice que inicialmente esta roca era una sola roca, pero la velocidad del viento ha hecho que le vaya deformando como esta forma de árbol. Por eso se le conoce como el árbol de piedra. Si algún día tienen la posibilidad de ir a verlo, pues sería excelente que se tomen la foto y me manden. Sí me gustaría conocer mucho este. Está ubicado en Bolivia, entonces vamos a ver de qué se trata la pregunta. Dice, el conocido árbol de piedra ubicado en el desierto de Uyuni, Bolivia, es una formación geomorfológica que destaca en un conjunto de rocas volcánicas, el cual ha sido modelado por el arrastre material fino debido ya, entonces aquí, por eso les dije, hay preguntas que están enfocadas como que fuera meteorización o a veces lo hacen como erosión, pero nos vamos al otro. ¿De qué tipo? ¿Hídrica, física o eólica? En este caso es fácil contestar. ¿De qué tipo es? Eólica, ¿sí? Por la velocidad del viento que chocó contra la tierra y le deformó. Entonces la otra, en este caso, va a ser erosión, ¿sí? Entonces yo me baso al segundo, al tipo, porque es de tipo eólico y la única opción que viene a ser erosión. En este caso, esta pregunta la pusieron como erosión, que básicamente yo la tomaría, para mí es algo de meteorización porque es un proceso natural. Y la erosión, recuerden que es un proceso causado por el hombre. Entonces, esta pregunta vámonos por el tipo, que sea eólica, esa es la respuesta. ¿De acuerdo, chicos? De acuerdo, de acuerdo. Ya nos falta poco. La teoría planteada por Aristóteles, la única teoría planteada por Aristóteles es la generación espontánea. Él propuso que todo ser vivo se origina de materia orgánica inerte, muerta. Ya, eso es generación espontánea. El resto no fue propuesto por Aristóteles,
No, ¿sí? Generación espontánea, Aristóteles. Todos son procesos químicos, excepto, otra vez esa pregunta, ¿cuál no es químico? ¿Este es químico? Oxidación, sí. Disolución, sí. Carbonatación, sí. Entonces, el único que no es químico es la descompresión, este es físico. ¿De acuerdo? Otra vez nos vamos con la marca y ya creo que faltan, ya, solo falta eso. Dice, la teoría de Lamarck, ¿qué dijo? Profe, no sé si soy solo yo, pero creo que yo me quedé en una página anterior. En esta, aquí. Estoy en la pregunta que dice, ¿cómo se en el texto se seleccionan las causas? Pero bueno, hasta ahí eso por ahí, profe, no le puedo leer. A ver, repíteme. Ay, ¿dónde te quedaste para repetirte? O sea, no, profe, se me quedó ahí para trabada la pantalla. No sé si sea porque usted le dejó de compartir o qué. A ver, déjeme ver, ya. Vamos a, espérate, voy a dejar de compartir ahorita. Ahí, ¿qué te sale ahí? ¿Qué hice ahí? Ya, ahí dejé de compartir. Sí, profe, dejó de compartir. Ya, entonces vamos a compartir de nuevo, porque a veces mi compu está un Sí, poco profe, lenta. sí. A veces mi compu está un poco lenta. Y alguien me ha escrito ya. Así Angie me ha escrito. A ver, déjenme, puede ser que sea tu compu o puede ser que sea la mía, porque la mía sí es a veces lenta y eso que me compré recién. Déjenme encerrar algunas cositas que están estorbando. Puede ser tu internet o puede ser el mío, una de dos. A ver, share screen, vamos a compartir de nuevo, acá. Ya, ahí, confírmame, Isaac. Vuelta, se quedó en negro la pantalla, profe. Se te quedó negra, ya esperemos unos segunditos hasta que se acomode. Siempre es así al inicio cuando se comparte. Esperemos unos Creo que sí, segundos. profe. ¿Será que salgo y vuelvo a entrar a ver qué pasa? ¿Qué te sale ahorita? La pantalla en negro. ¿Te sigue saliendo negro? Profe, yo sí puedo ver normal la pantalla, dice con base en la teoría de Yo Lamarck. también, No sé profe. si puedo yo, Vamos profe. a Me ver el salgo para... internet. Y ya no le acaban de O tal hablar. vez, profe, vuelva a compartir. A ver, espérame, voy a volver a compartirle, ¿ya? Isaac, ¿sigues ahí o ya te fuiste? Sigo aquí, profe. Sí. Ya, ahí, mírale ahí. No, profe, todavía sigo en negro. Ya, voy a salir y voy a entrar otra vez, profe. Ya vengo. Ya, Profe, yo creo que es el internet. ya, esperémosle a Isaac, démosle 2 minutos hasta que venga Isaac, ya, esperen, voy a dejar de grabar esto, pausa. Entonces nos quedamos en esta pregunta, en la 54. Isaac, ¿ya puedes visualizar la pantalla compartida? ¿Qué pasó ahí? Sí, profe, ahora sí, ya, así de mi internet mismo. Ya, Gracias. ya, Isaac, te estábamos esperando hasta que vuelvas, pero ya estás aquí, ya. Dice, ¿qué dice con Lamarck? Hablaba sobre... ya, Angie dice que ya mandó al grupo el video. Déjame ver. Ya, gracias. Sí, ya mandó al grupo el video para el examen, estar atento. Sí, ya voy a revisar ese video. Gracias, Angie. A ver, la cola de los ratones actúa como un importante termorregulador. Entonces, si la cola tiene una importante función, así yo le corte la cola a 20 generaciones, como dice aquí, la siguiente generación va a nacer con la cola. ¿Por qué? Porque es indispensable para sobrevivir. Para esta especie es importante la cola. Entonces, así yo les corte 20 por 20 generaciones, los ratones sin cola morían. ¿Qué más dice? Los ratones nacían con una mutación en su cola, ¿no? Los ratones aún nacían con cola. Esta es la respuesta. Esta es la respuesta. ¿Por qué? ¿Qué me dice? ¿Qué debió suceder con la descendencia? O sea, ¿qué pasó con las siguientes generaciones, con los hijos? Con la 21 generación, aún nacen con cola. ¿Por qué? Porque la cola sí es indispensable para vivir, porque les regula la temperatura. ¿De acuerdo? Aunque les corte las 20 generaciones, la 21 no van a ser sin cola. O sea, ¿por qué no? Porque sí es importante, entonces de ley van a ser con cola.
¿De acuerdo, chicos? Preguntas en esta. Profe, Pero ahí en dice la que corrección, debió entonces creo que suceder. estaba los ratones sin cola morían en la corrección. Ya, ajá. Aquí puede ser esta respuesta, pero no es. ¿Por qué no es? Porque la pregunta dice, ¿qué debió suceder con los hijos? ¿De acuerdo? Con los hijos. Esto sería claro, los ratones mueren, claro, pero en las 20 generaciones anteriores, ¿sí? Digamos que la 20ª generación empezó a morir, claro, porque ya no tenían cola, pero la siguiente, ¿qué sucede con los pequeños, con los sobrevivientes, con los hijos de la 21, de la 20? Ellos sí siguen naciendo con cola. Entonces depende de la pregunta. Me está preguntando qué pasó con los siguientes, no con los actuales, con los que estoy ahorita, con las 20 generaciones que tengo en este momento. Ellos sí van a morir. Pero no me está preguntando de los actuales, sino de las siguientes. ¿Qué pasa con los siguientes? Aún nacen con cola. ¿De acuerdo? Ya, profe. Una pregunta. Sí. Esa parte que dice debió suceder no influye en eso. ¿En dónde dice? La pregunta dice ¿qué debió suceder? No qué sucedió. Claro, ¿qué debió suceder? O sea, ¿qué debió suceder con la descendencia de los ratones al final de las 20 generaciones? La descendencia, ¿cuáles son los descendientes? Los hijos de la siguiente generación. Ajá, o sea, con O los... sea, pero no sería el resultado que debió haber pasado después de todo lo que hicieron. Ajá, claro, el resultado que debió haber pasado es que sigan naciendo con cola. Pero como se murieron, los ratones sin cola se murieron. O sea, lo que me está dando a entender es que hasta la 20, como yo les quite la cola y es importante para ellos, van a morir. O sea, indirectamente me están diciendo que hasta ahí llegó y que murieron todos. Entonces, como ya murieron todos, ¿qué debería suceder si es al final, en la siguiente generación? ¿Qué sucede al final? Por eso dice debió. ¿Qué debería haber sucedido a la siguiente? Es un supuesto ¿qué hubiera pasado si había una siguiente generación? Algo así te está preguntando. Entonces, ¿qué debió suceder? Que seguían haciendo con la cola. Sí, pero no lo sabemos porque indirectamente me está diciendo que como es muy importante este termorregulador, murieron. Eso es lo que me está diciendo por detrás de todo esto, que hasta la 20 murieron. ¿Sí? ¿Quedó más claro? Sí, ya. Gracias. Ajá, es que es como un poco rara esta pregunta, pero es básicamente, ¿qué sucede en la 21? Nacen con cola. Pero la pregunta, como tú dices aquí, te confundes con el debió. Debió quiere decir, ¿qué significa eso? Efectivamente, que murieron hasta la 20. ¿De acuerdo? Claro, pero me pregunta la 21, nacen con cola. Y la última pregunta de este test. Profe, pero entonces en la prueba está mal corregida porque en la prueba la respuesta salía la A. Sí, profe. Los ratones sin cola morían. ¿En dónde Ajá, estás? En el simulador del aula virtual. Salía la respuesta, los ratones sin cola morían. Está mal corregida porque sí, está mal en el simulador, ya le voy a decir a Mónica, está mal colocada la respuesta. Porque estamos hablando de la siguiente generación, entonces los que aún nacían, los siguientes siguen naciendo con cola. Si quieren, ponemos estas palabritas en internet, la pregunta, y nos va a salir la respuesta estadística, los que seguían con cola. Sí. Pero, profe, si le ponemos lógica, lo que usted nos acaba de mencionar, no le veo mucho, porque dice que debió suceder con la descendencia de ratones al final de las 20 generaciones, no dice después de las 20 generaciones, dice al final, aunque seguían la generación, al final de las 20 generaciones, no dice a inicio, ni después de las 20 generaciones, entonces yo creo que está bien los ratones sin cola morían. Verás, vamos a hacerlo de otra manera más fácil. Al final digamos que yo soy la 20ª generación. Al final de mi generación, de Sandy Freire, ¿cuáles son mis descendientes? Por eso dice, al fin, ¿qué debió suceder con la descendencia? ¿Cuáles son los descendientes? Los de abajo, o sea, son mis hijos. Entonces, al final de mi generación, yo soy la 20. Al final de mí, ¿qué tengo? Descendientes. Entonces, ¿qué sucedió con los descendientes? ¿Qué debió suceder? Porque básicamente yo maté, ¿hasta cuánto? Durante las 20 generaciones. Hasta mí,
A mí, Sandy Freire, me cortaron la colita. Digamos que soy ratoncito. Cortaron la colita hasta a mí. Y por suerte, mi siguiente generación, mis descendientes aún viven. ¿Qué sucede con mis hijos? A mí me cortaron la cola, pero a mis hijitos no. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cómo van a nacer ellos? Aún nacen con cola. Y me está preguntando, como tú dices al final. Ya, perfecto. ¿Ya le cachaste? Ya, profe, gracias. Sí, esta pregunta siempre les hace pensar. Pero sí, está muy claro. Para que salga la respuesta esta, los ratones sin cola morían, la pregunta debe de ser, ¿qué sucede con la generación número 20? ¿Qué sucede qué sucede con las 20 generaciones? Esa es la respuesta, esa es la pregunta. No en la descendencia. Esta es la palabra clave, la descendencia. O sea, está hablando, ¿qué sucede con los hijos de la generación número 20? Esa es la pregunta de aquí. ¿Qué sucede con mis hijos? Nacen con cola. Y si me preguntan qué sucede con la generación número 20, empiezan a morir. Los ratones sin cola empiezan a morir. Sí, aquí está mal corregido. Si en su simulador le salió la A, estaría mal. ¿Sí? ¿Por qué no le cortamos a la 21? A la 21 no le cortamos. Llegamos hasta la 20 a cortarles. A los hijos no. ¿Qué sucede con los hijos? Nacen con cola porque sí la necesitan, porque sirven para termorregulador. Sí, sí necesitan. Si yo sí necesito, entonces siguen naciendo con ese órgano. Si no necesito, ahí sí desaparece. Ya, y finalmente, ¿qué afirmación describe el desgaste físico que se observa en la imagen? ¿Qué dice? La imagen muestra una roca de granito con grietas donde el agua se ha filtrado y congelado. Entonces aquí entre el agua se congelan estas grietas y rompe la roca, ¿sí? Eso se llama, ¿qué es eso? Hielo, se congela. ¿Qué más? Ya, este tipo de erosión se produce solo el hecho de la roca compuesta de granito. Las grietas se ensanchan debido a las reacciones químicas. No, esto no es químico. Esto no es químico, ¿de acuerdo? No es químico. Esto es un proceso físico, porque dijimos que esto es crioclastia, ¿no? El agrandamiento de las grietas se debe a que la roca del agua se expande cuando se congela. Esta sería, ¿de acuerdo? Esta es la respuesta. La C, sí, Angie, la C, correcto. Y la última, este tipo de meteorización es común en regiones cálidas y húmedas. No, no necesariamente aquí no estamos hablando de hielo, sino parece que de temperatura. Entonces la respuesta es la C. Esta es la respuesta, la C. Ya hemos terminado este test. Este test. Llegamos hasta el número 10. ¿Este qué número es? Déjenme ver qué número es. Sí, es el 10. Sí, es el número 10.